Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Elena Vallecillo y a continuación haré una presentación desarrollando ciertas preguntas sobre un análisis del texto de Floro Hermes Gómez Pineda, titulado ¿Qué es la ciencia política? Y donde iremos desarrollando varias preguntas para poder entender el tema de las ciencias políticas. Tenemos una primera consulta. ¿Qué características hacen del enfoque de Maquiavelo una ruptura con el pensamiento político anterior? Antes que nada, me gustaría que habláramos un poco de quién es Nicolás Maquiavelo, el cual vivió de 1469 a 1527. Maquiavelo fue un pensador político italiano del Renacimiento, considerado el fundador de la ciencia política moderna. Una de sus obras más influyentes es el libro El Príncipe, donde analiza el poder político desde una perspectiva realística y donde se le atribuye la frase de el fin justifica los medios. En realidad, esta frase, como lo aprendimos en la clase, no la dijo Maquiavelo, sino que es una frase que, por el desarrollo del libro, concluyen con que el autor ha querido dar a entender eso. Pero en realidad Maquiavelo critica la moral cristiana cuando interfiere en la estabilidad del Estado. Plantea que un gobernante debe de ser astuto como un zorro y fuerte como un león. Pero hablemos del desarrollo de la pregunta. Maquiavelo representa una ruptura epistológica al separar la política de la moral y la religión, mientras que los pensadores anteriores proponían modelos idealizados. Maquiavelo observó la realidad tal cual era, enfocándose en el poder, su conservación y los medios pragmáticos para lograrlo. Su obra traslada la política al terreno de lo real, del Estado y del análisis empírico del poder. Luego tenemos una segunda pregunta. ¿Por qué la ciencia política no puede ser reducida exclusivamente a la institucionalidad del Estado moderno, según el autor? En el desarrollo del texto nos explica que la política abarca más que solo el Estado. Incluye acción humana y conlleva organización, conflicto o cooperación por el poder. Además, la ciencia política estudia fenómenos intra y trans sociedades, como la ciudadanía y la sociedad civil, y la ingobernabilidad, lo cual trasciende la estructura estatal clásica. Otra interrogante. ¿Qué límites reconoce el autor en el enfoque conductista aplicado al estudio de la política y cuáles son sus ventajas? Podemos decir que el enfoque conductista limita su análisis al comportamiento observable, dejando de lado dimensiones normativas o institucionales. Sin embargo, su ventaja radica en su rigor metodológico. Utiliza técnicas empíricas, estadísticas y controladas que han permitido sistematizar el conocimiento político con base científica. ¿De qué forma la ciencia política puede contribuir a la comprensión y transformación de los problemas contemporáneos? Es importante comprender que la ciencia política aporta herramientas teóricas
normativas y empíricas para analizar críticamente fenómenos como la ingobernabilidad, el debilitamiento del Estado y las nuevas formas de ciudadanía. Esta capacidad de interpretación crítica permite orientar soluciones desde una perspectiva académica y práctica. En el desarrollo de la siguiente pregunta, vamos a hablar un poco de Maquiavelo, que ya mencionamos, que fue un pensador político italiano. Hablaremos de Aristóteles, que fue un filósofo griego, discípulo de Platón, y es uno de los padres del pensamiento político clásico. Una de sus obras más conocidas es La Política, en la cual sostiene que el ser humano es un animal político por naturaleza. Para Aristóteles, la polis, Estado, es la forma más elevada de organización social. Y también hablaremos de Giovanni Sartori, que es un politólogo italiano del siglo XX y es una figura clave en la teoría de la democracia y el análisis de los sistemas políticos. Fue un pionero en el estudio de los partidos y sistemas de gobierno, especialmente en su libro Partidos y sistemas de partidos. En esta pregunta analizaremos por qué Giovanni Sartori afirma que Maquiavelo y no Aristóteles descubre la política. ¿Cómo validar y criticar esta afirmación? Sartori considera que Maquiavelo descubre la política al centrar su análisis en la realidad efectiva del poder, abandonando los ideales morales. Sin embargo, podemos decir que Aristóteles ya había concebido la política como la ciencia del bien común, con base sistemática y práctica. Aunque Maquiavelo modernizó su enfoque, no se puede negar que Aristóteles sentó las bases científicas y éticas de la disciplina. ¿Por qué Colomer afirma que ningún escrito de Maquiavelo sería hoy aceptado para ser publicado en una revista académica con evaluadores anónimos? Porque para Colomer, los escritos de Maquiavelo carecen de la metodología científica, rigurosidad empírica y estructura académica exigida por las publicaciones modernas. Aunque visionarios, sus textos son ensayos políticos sin comprobación sistemática ni revisión por pares. ¿Por qué se afirma que la ciencia política contemporánea es una disciplina plural y no unificada? Podemos decir que es plural porque incorpora múltiples enfoques: normativo, institucional, conductista, métodos cuantitativos, cualitativos y objetos de estudio. Esto enriquece el análisis político, pero también genera una torre de Babel de teorías y métodos contradictorios, dificultando una teoría unificada. ¿Por qué se puede considerar la ciencia política como una torre de Babel? Porque Zuckerman habla de sonido cacofónico. Por la multiplicidad de enfoques, teorías y métodos que coexisten sin consensos claros. Zuckerman denomina esto sonidos cacofónicos, porque los politólogos hablan desde posiciones metodológicas y epistemológicas, tan disímiles que el diálogo entre ellos es confuso, aunque demuestra también vitalidad y autonomía disciplinaria. ¿Es posible un conocimiento científico de la realidad política? Y para esto vamos a desarrollar esta pregunta. ¿Cómo podemos contestar a la pregunta, ¿es posible un conocimiento científico de la realidad política?
Y la respuesta es sí, es posible. Siempre que se reconozca que la realidad política exige métodos propios, distintos a los de las ciencias naturales. La ciencia política puede producir conocimiento estructurado, crítico y riguroso, mediante metodologías adecuadas a su objeto, la acción humana en lo político. La ciencia política podemos decir que es el estudio sistemático, crítico y plural de la acción humana denominada política. Analiza cómo se organiza, ejerce y distribuye el poder de las sociedades humanas, mediante enfoques que van desde la teoría normativa hasta los métodos empíricos, sin limitarse únicamente al Estado, sino abarcando relaciones del poder más amplio dentro de la sociedad. También podemos consultarnos cómo se ha desarrollado históricamente la ciencia política. La ciencia política se ha desarrollado a partir de una tradición académica occidental de más de 2000 años. Lejos de ser una disciplina reciente, sus orígenes se remontan al pensamiento clásico griego, especialmente a las contribuciones de Aristóteles, y ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta constituirse en un campo académico, autónomo y plural en el contexto contemporáneo. ¿Cuál es el objetivo de estudio de la ciencia política según este artículo? El objeto de estudio de la ciencia política, de acuerdo con el artículo, es la acción humana denominada política. Esto incluye todas las formas de organización, conflicto, cooperación y ejercicio del poder dentro de la sociedad, no limitándose únicamente al ámbito estatal, sino abarcando también la relación entre los ciudadanos, las instituciones y los actores sociales. Y con esto podemos concluir que la ciencia política es mucho más antigua que otras ciencias y que otras carreras que se desarrollan actualmente. Podemos ver que para comprender la ciencia política debemos irnos al estudio de la historia para entender las diferentes etapas que ha vivido el mundo y comprender que muchas cosas que se dieron en el pasado todavía pueden seguir sucediendo y vuelven en algunos casos a suceder en otros contextos, en otras civilizaciones, pero al final es importante que todos podamos tener conocimiento de qué es la ciencia política y no confundirlo con la politiquería, como lo hemos aprendido en la clase de Derecho Político. Y finalmente dejarlos con esta frase: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Muchas gracias.